Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos en la edición del 24 de noviembre de este 2025. Ya entramos en la semana del Día de Acción de Gracias. Estamos comenzando este lunes, por supuesto deseándoles a ustedes que tengan un bendecido inicio de semana, con bastante actividad política doméstica que nos parece importante abordar en lo que va de este episodio, de este podcast Conserva la Voz. Y creo que lo más destacado de esta jornada, o por lo menos lo que ha salido a primeras horas de la mañana, es la declaración que hace el presidente Donald Trump con respecto a los aranceles. Y es que él asevera que los ingresos por los aranceles pronto se van a disparar, argumentando que los minoristas que anteriormente acumularon inventario para evitar los gravámenes se están quedando sin suministros y pronto tendrán que importar nuevos productos bajo el régimen arancelario. Los comentarios del presidente Trump en su red Truth Social llegan en momentos en que ha estado presionando para hacer que la vida en Estados Unidos sea más asequible, reduciendo recientemente los impuestos a más de 200 productos y prometiendo enviar cheques de dividendos arancelarios a la mayoría de los estadounidenses. Si bien es cierto, esto tiene mucha lógica cuando se menciona que en el momento que empieza lo que el presidente llama la independencia económica de los Estados Unidos y que plantea al mundo que es injusto lo que está pasando en el comercio internacional, porque si tenemos a los que exportan sus productos hacia los Estados Unidos, que tienen todo tipo de beneficios arancelarios, que además ellos gozan de tarifas que son bastante bajas, no es recíproco. La cantidad de productos estadounidenses que llegan a otras partes del mundo es realmente muy, pero muy baja. Y es que también las naciones con las que se supone comerciamos nos cobran aranceles que son extremadamente altos y que tanto la población en esos países prefiere no importar o no pagar, y también hace que el otro efecto es que el productor estadounidense también deje de exportar hacia el otro lado del mundo. Entonces, el planteamiento del presidente Trump en esta denominada independencia económica es que nos sentemos a negociar los aranceles. Y eso es lo que hizo. Alrededor de todos estos, ¿qué será? Por lo menos estamos hablando de unos 3-4 meses, es que empieza a haber cambios en esto que llamamos la balanza comercial. El presidente todavía no lo ha decidido cómo es que se va a distribuir esta ganancia, que no necesariamente es sacar un préstamo público que incremente nuestra deuda pública. Lo que hemos entendido es que el presidente Donald Trump lo que pretende es de los ingresos netos que se están recibiendo por los aranceles, por este intercambio comercial, entonces llegue ese dinero de forma directa a los estadounidenses. Claro, seguramente vamos a tener a toda esta prensa progresista tratando de mentirnos con relación a que esto se trataría de un incremento más a lo que es la deuda pública. Y nosotros entendemos que es la forma que en mi país llamaríamos chicanería política. O sea, hacer algo turbio, sucio y mentiroso y manipulado, como lo hacen generalmente los principales medios de comunicación, que son aliados de los demócratas. Pero en esto habrá que tener mucho cuidado también. Porque si bien es cierto lo que el presidente plantea al dar dinero, va a crear una cierta sensación de bienestar económico. Y mucha gente va a decir, seguramente, si esto ocurriera, digamos, en el mes de diciembre o tan pronto como el próximo año, la gente va a tener una sensación, no necesariamente una realidad. Va a tener una percepción de que la economía está mejorando, de que ellos tienen un dinero extra para gastar. Pero a veces mucha gente se le olvida que esto es temporal. Y cuando ya comienza a tener esa percepción de que la economía va mejorando, pero realmente no es así en las cifras, entonces no solamente gasta en ese mes, gasta el siguiente y los subsiguientes meses.
Incluso llegan a pensar que van a poder sacar tarjetas de crédito más de las que ya se han endeudado. Entonces, esto puede traer riesgos que habrá que ver cómo se comporta también la población, porque no se olviden también que la capacidad de ahorro, primero la capacidad adquisitiva del dólar ha bajado muchísimo, pero a esto hay que añadirle que la capacidad de ahorro ya muchas familias no la tienen. Entonces, muchos que han estado viviendo del prestado seguramente van a tener que aprovechar este dinero extra en caso de que se dé para pagar esa deuda. Hay otros que serán más irresponsables que al haberse acostumbrado, porque esto también es una especie de vicio o cíclico que también le pasa a los seres humanos, que pues aún sabiendo que su problema es el dinero, aún sabiendo que su problema es la deuda, siguen endeudándose. Pero bueno, estos, digamos, son simples especulaciones. Lo importante aquí es que el presidente también ha mencionado una realidad. Quienes son los grandes minoristas o las grandes empresas de supermercados se han abastecido a más no poder, con precios anteriores a las tarifas. Se supone que por mucho que el presidente esté trabajando en ver cómo a través de estos cambios arancelarios el pueblo estadounidense se pueda beneficiar, la realidad es que también los que son dueños de los mercados, aquí bien podríamos citar a Warren Buffett con las tiendas Walmart, las tiendas Sam's, las demás subyacentes que tiene, son los que al final terminan mostrando cuál es la realidad económica en los supermercados y qué es lo que tu dólar puede comprar. Más allá de que un Warren Buffett sea un antitrumpista, hemos visto que por mucho que haya un descenso, ya sea en la inflación, porque las cifras han ido bajando, de alguna manera se ha ido sintiendo también, pero digamos con el tema de la gasolina no es lo mismo. Seguimos teniendo altos precios. Pero tenemos esta cadena de suministros controlada por estos supermercados que al final son los que terminan poniendo la etiqueta del precio de lo que puedes o no pagar con el dólar. Y es ahí el verdadero problema también. Y ojo, yo no estoy sugiriendo de ninguna manera que entremos a una regulación por parte del gobierno. Porque sería lo mismo que invitar a lo que hacen los socialistas o lo que hizo más bien Hugo Chávez Frías con su revolución bolivariana allá en Venezuela, diciéndole a los supermercados o a los dueños de supermercados cómo tienen que vender sus productos y a qué precio lo tienen que hacer. Terminaron prácticamente con lo que es la propiedad privada, terminaron con lo que es el sector privado, los que generan, se supone deben generar los empleos, deben generar y mover la economía, pero no. Nada de esto funciona, porque cuando tenemos un gobierno que te controla, un gobierno que simplemente te dice qué y no debe, qué puedes y no puedes hacer, pues ahí tenemos el verdadero problema contra las libertades individuales y es ahí donde se termina de arruinar todo. Entonces no estamos sugiriendo para nada que exista un intervencionismo por parte del gobierno, que existe una regulación de parte de precios, no. Lo que habrá que decirle al pueblo estadounidense es que estamos en la cuna del capitalismo. Y en la cuna del capitalismo todavía funciona lo que entendemos es un sistema orgánico de comercio abierto, libre. ¿Cómo funciona esto? La oferta y la demanda. Usted, por ejemplo, yo entiendo que existen productos de la necesidad básica. Sí, seguramente en la mañana su familia necesita huevos para comer, igual que el tocino, cosas que son básicas. Que si usted, por ejemplo, sigue dependiendo de los grandes supermercados, pues ellos van a poner siempre el precio que les dé la gana y usted lo va a tener que pagar. Sin embargo, si vamos buscando alternativas, como por ejemplo ahora que hemos tenido esa crisis del huevo, parece mentira, pero aquí en los Estados Unidos se ha tenido la crisis del huevo, donde la caja, que antes usted podía encontrar fácilmente una caja de 36 huevos, se lo podía encontrar, más bien de 60 huevos, usted podía encontrarlo fácilmente antes en unos 9, 10 dólares, 11 dólares. Sí, de 60 huevos. Pero durante la crisis que provocó la administración de Joe Biden, el huevo terminó costando hasta 32 dólares. Sí, la misma caja que usted encontraba en 10, en 11 dólares, la encontró en 32 dólares. Y me imagino que en otros lugares mucho más. Entonces, ahí nos vimos cuán vulnerables somos ante el mercado, cuando en realidad el mercado debería ser el que funcione en relación al consumidor. Y otra vez, estamos hablando de capitalismo puro.
Sí, capitalismo de mercado abierto, de la oferta y la demanda. Si usted ve que existe un monopolio de estos supermercados para establecer los precios del huevo, solamente por hablar un ejemplo, si nosotros recurriéramos más a las granjas o si recurriéramos más a esos vecinos que pues se han dedicado a tener una cantidad de gallinas y que ponen huevos y que a diario tienen para poder compartir en casa, pero además tienen excedente para poderlo vender, si nosotros fomentamos este tipo de economía local básica, que podría ser fácilmente copiada del siglo pasado o de anteriores siglos, nosotros ya no tendríamos esa dependencia. Y nosotros como consumidores le diríamos al mercado cuál es el precio que tiene que poner, tan simple como eso. Si el consumidor se diera cuenta del verdadero poder que tiene en la cuna del capitalismo, estaría consciente que puede hacer que los precios simplemente bajen. Sí, y hay maneras de hacerlo. No me refiero simplemente a buscar boicots, pero más o menos el ejemplo va por ahí. Si usted ve que por muy necesario que sea tener los huevos, pero hay una alternativa de cambiarlo, y usted puede darse 10 días, 15 días, en los cuales no va a comprar huevos, le va a decir a ese supermercado, por muy monstruoso que sea, si somos la mayoría, por supuesto, ¿no? Pero empezando por uno mismo. Si nosotros le dijéramos al sistema, a todo este sistema de supermercados, que nosotros no estamos dispuestos a pagar por esa caja de huevos, esa cantidad enorme que piden, van a tener que botar su producto. Y el momento que empiecen a ver que van a tener que tirar su producto a la basura y que van a tener pérdidas millonarias, créanme, no van a soportar más de una semana, no van a soportar esos 15 días que le hablo. Entonces el mercado funciona de esa manera, la oferta y la demanda. El problema es que nosotros hemos sido acostumbrados a un sistema de consumismo extremo. Incluso tenemos una cultura de obsolescencia. Ya ni siquiera estamos hablando de los productos de canasta básica. Hay muchos documentales y con gente experta que ha hecho un análisis profundo sobre cómo desde el siglo pasado se ha instaurado en los Estados Unidos y gran parte de Occidente esta cultura de la obsolescencia, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Quiere que le muestre un pequeño ejemplo? Uno muy simple, uno que realmente hasta pasa desapercibido. Hoy en día, mucha gente teniendo un buen celular, uno de estos iPhone, solamente o igual puede ser un Galaxy, Samsung, un Xiaomi, cualquiera, que esté funcionando bien, que usted se lo compró apenas el año pasado, no ha terminado este 2025. Todavía no ha terminado. Sin embargo, esta industria del mercadeo ya le ha hecho ver de que hay un nuevo número que está saliendo, hay una nueva versión que está en camino, hay una nueva versión que todo el mundo lo quiere tener. Y han mercadeado tanto en las redes sociales, en la televisión, en todas partes, incluso ya lo tienen algunos exhibiendo en algunas series, que hacen que la gente sienta la necesidad de que debe cambiar su anterior celular. Un celular que es funcional, que sigue trabajando, que no tiene problemas, pero usted tiene una necesidad interna que le han creado estos marketistas para que usted inmediatamente salga uno nuevo, lo cambie. Y así pasa con muchas otras cosas. Puede ser igual la ropa, puede ser su vehículo, puede ser muchos otros artículos. No empezamos nosotros a reflexionar sobre lo necesario que necesita una persona para vivir relativamente cómoda. Porque también, si hay algo que no podemos mentir, es que ya sean electrodomésticos, herramientas, son importantes para facilitar la vida. ¿Verdad? Tal vez algunos no están acostumbrados a poner la caldera, sin embargo, ahora ya tenemos un calentador. Simplemente le echas agua, aprietas un botón y eso calienta con electricidad y ya está. Para otros que no les gusta tener que recalentar la comida, ahí tienen el microondas. Y sí, hay electrodomésticos, hay objetos que son herramientas que son de uso diario, pero que además facilitan la vida a algunas personas. Y está bien tenerlos. La situación básica, o sea, lo básico que uno pueda tener. Pero al ver este sistema de obsolescencia, las mismas empresas crean cada vez más productos inservibles, desechables, que solamente van a durar 1 o 2 años, para que forzosamente veas la manera de cómo lo vas a reemplazar.
Y parece mentira. Sin embargo, se ha descubierto cómo empresas, ya sea de las que yo recuerdo en este documental, de impresoras, que una cierta cantidad de impresión, que llegaba hasta un número, automáticamente empezaba a tener fallas esa máquina. Y es increíble cuando llegan a revisar, y no quiero cambiarles mucho el tema, pero cuando llegan a hacer una investigación, un peritaje, se dan cuenta que habían instaurado ahí en su chip de que esa impresora debía funcionar hasta cierta cantidad de impresiones y después tenía que malograrse. Y ya me imagino cuánto pagarán, ya sea los que fabrican televisores, refrigeradores y todo tipo de instrumentos o de herramientas, para que en sus chips, porque casi la mayoría de estos tiene chips, todo esto que es electrónico, cuando llega a cierta cantidad de uso simplemente se arruinan. Y uno dice, pero si estaba funcionando bien ayer. Pero entonces, yendo de fondo, estamos viendo cómo nosotros podemos manejar el mercado. Sí, tenemos el poder. Estamos viviendo en un mercado libre donde la oferta y la demanda funcionan. Es un sistema orgánico del capitalismo. Si nosotros logramos entender que en nuestras manos, en nuestro consumo y en cómo y dónde depositamos el dinero, vamos a ver cómo las grandes corporaciones, por muy grandes que sean, no van a poder estar por encima de nosotros. Ojalá este anuncio del presidente Donald Trump de que una vez que se acabe el stock de los grandes supermercados que almacenaron para no tener que enfrentarse a un alza arancelaria, ojalá que eso también se traduzca en que los precios en los que compren sean reales para que lleguen al consumidor, que es realmente la cadena, el punto final de la cadena para poder llegar a ese producto. Y si es que el presidente Donald Trump va a dar esos $2,000, que eso también no signifique que de ninguna manera esté comprometido para nuestra deuda pública, que de por sí ya está en los trillones de dólares. Déjeme contarle también que en lo que ha hecho noticia esta jornada es que se ha dado a conocer que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo que usted recordará, DOGE, de la administración Trump, se ha disuelto cuando quedaba 8 meses todavía de mandato. El director de la Oficina de Gestión Personal, la OPM, Scott Cooper, ha confirmado a principios de este mes que DOGE no existe como una entidad centralizada. DOGE afirmó haber recortado decenas de miles de millones de dólares en gasto, pero fue imposible para los expertos financieros externos verificarlo porque la unidad no proporcionó una contabilidad pública detallada de su trabajo. Mientras tanto, se espera que el presidente Trump presente una nueva propuesta de atención médica. Se espera que anuncie más detalles del plan hoy mismo. Esto ocurre justo cuando los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible están a punto de expirar. ¿Por qué menciono este tema de DOGE y me parece importante hablarlo? Porque el presidente hizo campaña y se rodeó no solo del multimillonario Elon Musk, sino de otras figuras prominentes conservadoras, las cuales estaban decididas a hacer una revisión de cómo el sector público tiene, no tiene nada que envidiarle a Hispanoamérica en corrupción. Porque aquí en los Estados Unidos, sépalo usted, amigo televidente, también se hace corrupción. Hay corruptos de izquierda y de derecha, demócratas y republicanos, que se aprovechan del sistema, que utilizan sus puestos públicos. Sí, estos pareciera que estar en Estados Unidos automáticamente santificar a los políticos. Mentira. Hacen tráfico de influencias. Le puedo citar solamente para que usted tenga una idea y pueda investigar por su cuenta. La familia Pelosi, una mujer que ya tiene más de 40 años en el servicio público, o sea, ha hecho de su vida y la de su familia su prosperidad económica. Ha mejorado su economía no en $1 millón, no en 2 millones, no en 3, no en 4, no en 5 millones de dólares. No. Revise bien usted, están superando los 40 millones de dólares. Paul Pelosi, el esposo, se supone que es una persona ajena al gobierno.
Sin embargo, han logrado tener el acceso, coincidencialmente o por una divina fortuna del destino, de hacerse con los chips de Nvidia. ¿Qué le parece? Y muchos miembros del Congreso dicen que ella recibe información privilegiada y por ello ha sabido cuándo invertir y cuándo no. Y esto le ha dado unos dividendos bastante altos. Claro, hay preguntas que son muy lógicas. ¿Cómo una persona casi, bueno, yo diría octogenaria, ya una persona que tiene tanta edad avanzada, que me imagino tendrá como muchos otros ancianos la difícil tarea de entender el celular y muchas otras cosas? Imagínense que tiene tanta habilidad en la bolsa de valores, o sea que es una capísima en el tema bursátil, que ha podido acumular más de 40 millones de dólares. Póngase a pensar, usted y yo, que trabajamos dentro de lo que significa el rango de la clase media, ¿cuántos años nos tomaría juntar esa cantidad de dinero? Y ojo, sabiendo que el empleado público está ganando entre 150 y 200 mil dólares. Y se supone que el político, igual que el resto de la nación, no es que tú, o sea, porque también hay pajas mentales, como generalmente la televisión le hace creer a la gente, no es que quiere decir que tú ganas 200 mil dólares y a fin de año tienes 200 mil dólares. No. Seguramente se tiene que pagar una casa, habrá una hipoteca, habrán los seguros, ¿verdad? Y esta persona tendrá que transportarse, tendrá que pagar su vehículo, el seguro de su vehículo. Seguramente tendrá que vestir ropa, porque sin ropa nos debemos ver muy mal. Y también habrá que hacer pagos de comida, restaurantes, algún tipo de salida. Y no son ellos solos, hay una familia. Una familia que ha hecho también de la política su forma de vida, la familia Pelosi. Pero para que usted no vaya a creer que nosotros simplemente nos estamos ensañando con la familia Pelosi, no, puede ver igual con los Obama. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Qué propiedades y de qué valor se están comprando? Otra familia. Bien podríamos mencionar a la familia Clinton. ¿De cuántos millones es ahora su patrimonio comparado con 30 años atrás? Y en este caso, que yo sepa, Hillary Clinton no tiene una tienda de ropa o no tiene algún tipo de habilidad extrahumana o sobrehumana o algún tipo de habilidad que le permita hacer alguna cosa extraordinaria que el resto de la población no lo puede hacer. Pero habrá que averiguar cuántos millones tienen. Y para que usted no piense también que aquí nos estamos ensañando solo con los de la izquierda, veamos el patrimonio de la familia de Liz Cheney, desde su padre. ¿Sí? Porque la familia Cheney, del Partido Republicano, también han hecho de la política su forma de vida. Ya ni hablar de la familia Bush. Yo creo que mucha gente ya tiene una idea de hacia dónde apuntamos. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una idea más clara y más amplia de lo que es la política. Por eso es que para nosotros es importante, o era importante, que esta oficina de Dodge, que había planteado el presidente Donald Trump y que con pompa y sonaja se puso a Elon Musk y que él era el más entusiasmado y que en la primera semana decía que se había encontrado hechos de corrupción y que después había visto que había despilfarro de dinero y que se enviaba demasiados billetes en dólares para el extranjero, para programas del DEI, de diversidad, inclusión y equidad, y que había un despilfarro de dinero para esta agenda woke. Sin embargo, ¿sabe qué fue lo más triste de todo? Se presentaron todo tipo de titulares rimbombantes y bastante amarillistas. No se planteó un solo nombre. Si hubo corrupción, no es que el sistema hace corrupción de por sí. Porque hasta donde yo tengo entendido, la inteligencia artificial no está gobernando los Estados Unidos ni está tomando decisiones en el gobierno. ¿No? Son seres humanos operando dentro del gobierno, dentro de las agencias federales. ¿Dónde está esa lista de corruptos? ¿Dónde está esa lista de empleados públicos o igual derivados? Y cuando digo derivados me refiero a aquellos que han sido contratistas, subcontratistas y que han recibido todos estos dineros de corrupción.
¿Dónde están? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son las compañías? ¿Por qué no hay un solo procesado? ¿Dónde están esos nombres? ¿Será que son tan buenos, tan hábiles para poder robar, que no hay forma que en el sistema no se los pueda investigar, no se los pueda procesar, no se los pueda condenar? ¿Y que toda esta gente durante tantos años se salga con la suya? ¿Será que también son tan hábiles estos politiqueros que no dejan como Hansel y Gretel las migajas de pan para que los puedan encontrar? ¿Será que son tan hábiles? ¿O es que realmente son cómplices todos los que se suben a este barco de la política? No sé, yo lo dejo como una reflexión a usted, porque lo que veo es realmente muy, pero muy bochornoso. Y es en la administración del presidente Trump. ¿Y ahora qué nos va a decir? Al final incluso se tuvo que pelear. Se dijeron de todo por X, por Twitter. Y los hemos visto dándose la manito. Siguen atendiendo a las mismas reuniones. Ahí están todavía. Pero ¿y el resultado para el trabajo que se los puso? Si encontraron corrupción, pues ya tendríamos que estar hablando de personas, compañías, instituciones, nombres, cantidades de dinero. Tenemos que fiscalizarlo. Pero resulta que la noticia de hoy es que ya está disuelto la agencia Dodge. ¿Y la fiscalización? ¿Y la rendición de cuentas? Déjeme ver por acá, antes de que nos vayamos a la pausa. Me parece que esto, más en un tema de reflexión, es que el presidente Donald Trump esté promocionando la unidad del Partido Republicano, mientras critica a los de su propio partido, a Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie y Ron Paul. El Partido Republicano, dijo el presidente, nunca ha estado tan unido como ahora. Aparte de Ron Paul, Massie, haciendo referencia a Thomas Massie, Marjorie Traidora Brown y un par de escoria más. Es lo que puso en su publicación. Y más allá del hecho de que muchos quieren que se acaben las maniobras obstruccionistas que amenazan las elecciones, los demócratas lo harán en el primer minuto de su primera oportunidad y algunos no. Hay un gran espíritu y cohesión. Lo interesante de todo esto es que el presidente habla de buscar la unidad en el partido. Me imagino que también tendrá mucha preocupación, porque si no encuentra la unidad del Partido Republicano, las elecciones que están tan a la vuelta de la esquina, tan pronto como en un año, estamos todavía en el mes de noviembre, ¿verdad? Lo que quiere decir que para el próximo año, que son las elecciones de medio término, nos queda apenas menos de un año en realidad. Menos de un año. ¿Cómo llamas a la unidad del partido cuando de por sí, antes de que el presidente ingrese, ya había una resistencia por parte de aquellos que forman parte o integran el Deep State, el pantano profundo? Esa línea republicana y demócrata que trabaja para sus intereses, sus compañías, sus corporaciones, no para el bienestar del pueblo de los Estados Unidos. Mucha de esta gente está vendida a la industria metalúrgica, o sea, a la industria del armamento. Muchos de estos republicanos y demócratas que son belicistas son los que buscan la forma de continuar las guerras. Para ellos sería un festín si Ucrania y Rusia nunca llegan a un fin. Sí. Y si logran hacer que durante este mandato del presidente Trump, aunque sean las cosas más o menos estén tensionadas, pero que no acabe el conflicto, para ellos va a ser realmente una gran victoria, porque así el próximo gobierno que venga, que no sea de Trump, va a buscar la forma de cómo exacerbar los ánimos, así como lo viene haciendo la Unión Europea, para que de una vez vayamos a una tercera guerra mundial. Y dentro de este mismo grupo del pantano profundo, del Deep State, también están estas grandes corporaciones que han comprado a estos politiqueros de larga data que ahora están en el Deep State. Y cuando me refiero a estas grandes corporaciones, son las que tienen secuestrada a los Estados Unidos. Las corporaciones y dueños de los seguros. Seguro médico, seguros de auto, seguros de salud, y paralelamente están también las grandes farmacéuticas. Sí, así es como funciona. Así es como funciona. Estas mismas familias, que también controlan la parte metalúrgica, controlan la parte de la salud,
la parte de las enfermedades, también controlan la parte energética. ¿Quiénes creen que son? Y cuando usted vaya haciendo una revisión, si es que se da un tiempito, usted va a revisar y va a ver quiénes son los accionistas de la mayoría de los proveedores de electricidad. Ahí va a tener una gran idea para saber quiénes son los que manejan la parte energética del país. Y cómo de ahí derivan la gente o las familias que tienen el control, por ejemplo, del petróleo o de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Y toda esta gente ya tiene a sus políticos comprados, serviles, pusilánimes, que buscan hacer leyes en los parlamentos para que favorezcan a las compañías. No al medio ambiente, no al agricultor, no al productor pequeño o al pequeño productor. No. No para favorecer al pueblo estadounidense en general, sino para beneficiar a estas grandes corporaciones. Entonces, el presidente Trump está buscando la unidad. Sin embargo, ya sabía que antes de entrar a su gobierno había una resistencia muy fuerte de este Deep State, que no le importa si es rojo o es azul, si es demócrata o republicano. Ellos tienen que seguir manteniendo el sistema y controlar como lo siguen controlando. Adicionalmente a ello, esta gran resistencia del Deep State se pelea con gente de su entorno. Ahí tenemos a Marjorie Taylor Greene, igual Thomas Massie, a quien yo tengo mucho respeto, porque es un joven visionario que no está alineado con el Deep State. Y otro a quien también tengo un gran aprecio es el senador Ron Paul. El doctor Ron Paul ha sido uno de los pocos políticos que ha dado la cara para poder pelear durante la pandemia del COVID-19. Yo diría que es tan o igual de importante del trabajo que está haciendo el doctor Robert F. Kennedy. Porque además ha sido un trabajo permanente. El representante Ron Paul realmente es una persona patriota, comprometida con el país. No le podrá gustar ciertas posturas al presidente Donald Trump. Sin embargo, el senador Ron Paul no se ha corrido, no se ha ido a ningún lado y sigue dando la batalla. El presidente busca la unidad. Sin embargo, lo vemos en la entrevista la pasada semana con Zohran Mamdani, quien en la misma entrevista no se hace problema de llamarlo fascista. Y por mucho que lo tomen a broma, y por mucho que algunos analistas digan que el mejor parado de la entrevista ha sido el presidente Donald Trump, mentira. Mentira. Tan fácil como ser congruente con lo que dices. Si te están viniendo a amenazar con no respetar la normativa, públicamente lo dijo Zohran Mamdani, que no va a apoyar el tema del programa de deportaciones del presidente Trump, que va a buscar quitarle el financiamiento para la policía, para promover lo que llamaríamos una policía paralela, una policía civil y otras tonterías. Como crear autoridades paralelas. De por sí, ya le han dicho a sus bases que no respeten a la autoridad vigente. ¿Y ahora vas a crearte autoridades paralelas? Habrá que reflexionar. Pero el presidente Donald Trump tenía todas las de ganar, porque lo tenía en la Casa Blanca. Y tal vez políticamente no se hubiera visto bien. Sin embargo, el presidente tuvo que haber sido claro con Zohran Mamdani, porque tenía que mandarle un mensaje a todos los demás islamistas radicales de izquierda para que supieran que estamos en una administración de derecha, que somos un país capitalista y que nosotros promovemos la idea de patria, familia y libertad. No de gobierno extendido, no de gobierno corrupto, no de la dictadura de las masas, como plantea el marxismo. Y menos un país de la gratuidad, donde a la persona que venga de cualquier parte del mundo, simplemente porque estira la mano, viene de mendigo y se le va a regalar el dinero que tanto le cuesta al ciudadano americano reunir a través de sus impuestos. ¿No? Pero el presidente Trump no lo hizo.
Y estas son las cosas que nosotros tendremos que reflexionar. Porque otra vez, nosotros no nos sumamos a un proyecto Make America Great Again solamente porque estaba la figura del presidente Donald Trump. No. Nos sumamos porque hay valores que coincidimos con el presidente Donald Trump. Esos mismos valores que le dije. Y adicionalmente a ello, patria, familia, libertad. Derechos individuales. Sí, el individuo, el respeto a la vida. Todo esto que se está perdiendo gracias a que existen politiqueros de izquierda que lo único que están haciendo es vender al país al mejor postor y que están buscando la destrucción de los Estados Unidos desde adentro. Pero parece que la mayoría del pueblo estadounidense no lo ve o no lo quiere ver. Y tendremos que hacer una gran reflexión al respecto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentra como Freddy Silva, Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en Twitter, ahora X y también en YouTube. Este último le agradezco muchísimo que me ayude a compartir estos programas para llegar a más gente. También quiero invitarlo a que pueda ingresar a nuestro portal loramediatv.com, loramediatv.com, que es un portal donde no solo está este programa, sino muchos otros, los cuales usted se va a sentir identificado porque tenemos periodismo objetivo y periodismo del cual usted está buscando. Recuerde, loramediatv.com, loramediatv.com. Quiero solamente mencionar un dato que me llamó mucho la atención y es que han ya identificado el nombre de la mujer inocente a la cual le prendieron fuego en un tren de Chicago. Usted recordará que la anterior semana hice mención de un sujeto perverso, malévolo, que hizo un crimen de odio, un crimen racial, un negro, que por alguna razón estas cosas que pasan en la vida, me imagino, vio a esta mujer indefensa, la hostigó, la molestó, la persiguió, le roció con gasolina el cuerpo y después le prendió fuego. Usted recordará que la pasada semana habíamos dicho que este sujeto, déjeme ver para poder estar bien con el nombre, este sujeto tenía o había sido arrestado 72 veces. ¿Se puede imaginar? Sí, lo habíamos dicho la anterior semana. Este delincuente que ya tenía un historial criminal estaba en la calle. Y esto es lo que más molesta. Y me imagino que a cualquiera. Lawrence Reed, un sujeto de 50 años, ya ha sido acusado federalmente de terrorismo. Y ahora la noticia, y miren lo trágico, pero también lo irónico de la vida. Esta muchacha, Bethany Maggie, de 26 años, no se le había podido identificar. Tristemente, hemos visto las imágenes como en el vagón le prenden fuego. Incluso ella está parada. Me imagino que asustada, sin saber cómo poder quitarse todo ese fuego y sabiendo que ya era enfrentar simplemente la muerte. Esta muchacha, Bethany Maggie, de 26 años, resulta que era una activista que apoyó el movimiento de Black Lives Matter. Incluso hay una imagen en su Facebook donde ella se etiqueta con esto de Black Lives Matter, y además ella forma parte de estos movimientos. Digo lo irónico porque resulta que a veces esto pasa con muchas personas. Se suman a movimientos que tal vez no entienden, no investigan de fondo quiénes están. Yo puedo fácilmente decirle, lamentablemente Black Lives Matter
No ha sido una organización que haya buscado el bienestar de su propia gente o de la comunidad afroamericana, no. ¿Cuántos millones de dólares recibieron durante esas manifestaciones? Y sus líderes, sí, los que estaban a cargo de Black Lives Matter, esta organización que recibió todos sus millones, se lo gastaron la plata. Sí, se lo derrocharon ellos. Se compraron casas, se compraron apartamentos, pero no ayudaron a la gente. Irónico, ¿no? A veces hacen movimientos, se suman a movimientos, forman parte de estos movimientos que no entienden, no comprenden la naturaleza. Nosotros incluso hemos investigado cómo parte de sus fundadores decían abiertamente, y había una que había sido, no sé si decir, reciclada, ¿no? De lo que es el chavismo. Sí, una mujer hispana, de ascendencia venezolana, metida con la revolución bolivariana, que abiertamente decía que ellos imparten doctrina marxista. Y aún así, con todo esto publicado, porque esto es público en las redes sociales, usted va a escuchar a esta mujer en un video de YouTube. No es que fue un invento que alguien puso. No. Esto es de acceso público. Nosotros cuando teníamos la oportunidad de ver estos desmanes que hicieron todos estos activistas de izquierda, estos radicales, lo dijimos. Primero, George Floyd no es un héroe, no es un mártir, es un convicto, un drogadicto, un delincuente prontuariado, que además no murió por asfixia del policía. No, él no murió, el policía no lo mató. Él estaba extremadamente drogado. Además, cuando la policía llegó es porque estaba estafando, porque tenía billetes falsos. Sin embargo, la prensa progresista, aliada de los demócratas, necesitaba una distracción de este tamaño para perjudicar el trabajo de la administración Trump. Sí. Y promovieron abiertamente, se sumaron a esto los principales medios de comunicación. Usted podía ver fácilmente CNN, solo por mencionar uno. Sus reporteros diciendo en vivo que se trataban de protestas pacíficas. A su espalda estaban mostrando los incendios, los saqueos, las destrucciones que han hecho estos movimientos. Y sin embargo le seguían llamando movimiento pacífico. Esto mismo que han venido haciendo estos radicales de izquierda de Antifa, que ahora hacen un llamado abierto, y ojo, esto es simplemente un acatamiento más bien del llamado que hacen los dirigentes demócratas a no respetar a los agentes de ICE, a la Guardia Nacional, a la policía o a los departamentos del alguacil. Es lo mismo. Y ahí están. Estos mismos de izquierda hacen desmanes. Lo mismo que hicieron durante las protestas de Black Lives Matter. Es triste. Mucha de nuestra gente no tiene idea a qué se suma. Igual que esto de Free Palestine, no tienen idea de quién ha sido el que lo ha estado financiando, con qué propósito. Mire, hemos llegado a un acuerdo de paz. ¿Dónde están todos estos buenitos? ¿Por qué nos seguimos protestando ahora por la matanza, la persecución, el asesinato de cristianos en el mundo, especialmente en Nigeria? ¿O es que ahí no hay vidas humanas que les interesen y que debamos proteger? ¿O es que solamente las vidas palestinas son las que valen? Déjeme comentarle, bueno, esto solamente ya para cerrar el tema de esta muchacha, nos da mucha tristeza. Ojalá, y esto no es un mensaje a la comunidad afroamericana, es a la comunidad estadounidense en general. Cada vez más se está viendo violencia. Y cada vez más esta violencia no tiene límites. Hay cada vez maldad, hay saña, premeditación, preparación. Y tenemos a un mundo que prefiere cerrar los ojos. Porque para ellos es más importante ver viajecitos que dan en Instagram, bailecitos de TikTok
O igual estos influencers que hacen bailecitos o que hacen comiditas y que hacen muchas de estas cosas. Que les muestran, sí, una alternativa paralela. Pero no estamos atendiendo la crisis de salud mental que está pasando en el mundo. Yo, mis redes sociales, en lo personal, aunque la gente se moleste, ¿cómo está afectando la salud mental esta agenda LGBT, esta agenda trans, esta agenda de género? ¿Cómo está impactando en los niños, en su educación? ¿Cómo cada vez estamos viendo que esta ideología woke está haciendo que las minorías piensen que tienen la impunidad para poder cometer cualquier tipo de delito? Atacan a la policía, agreden a los agentes y creen que se van a salir con la suya, aunque muchos se salen con la suya. Pero esta es la realidad que estamos viviendo en el mundo, y no solo en los Estados Unidos, en gran parte de Occidente. Si no reflexionamos sobre cómo nuestra sociedad se está deteriorando, cuando apaguen el TikTok, cuando apaguen el Instagram, cuando salgan de la red virtual y se enfrenten al mundo real, se van a dar cuenta que se perdieron de todo este cambio histórico y que directamente llegaron a la debacle de una sociedad que en su momento primero fue la que mejor economía tuvo en la historia, la que más libertades consiguió en la historia, pero que entregaron sus libertades por un poco de comodidad, un poco de seguridad. Que no sea tarde. Quiero cambiar totalmente de tema, y es un tema pendiente, el cual me encantaría darle un hincapié, pero dedicarle un programa entero. Voy a hacer solamente una mención sobre este proceso de islamización, el cual está avanzando de forma descontrolada, pero que además amenaza la vida de la cultura occidental. Por el tiempo, porque veo que ya estamos llegando en menos de 7 minutos, no voy a poder exponer toda esta situación, por eso le pido me disculpe haberlo mencionado y no abordarlo, pero lo vamos a hacer el día de mañana. Voy a arrancar el día de mañana hablando sobre esta organización islámica radical, la Hermandad Musulmana, que se ha estado infiltrando en las universidades de los Estados Unidos para transformar la sociedad occidental desde adentro. Este es un estudio interesante que se logra a través del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política. Hay muchos que han colaborado con este informe, pero a grandes rasgos le puedo decir que no es un problema netamente de los Estados Unidos. Y estas pruebas o este informe, el cual vamos a hacer referencia mañana, ya nos da más detalles y nos abre un poco más los ojos para ver y entender la magnitud de lo que nos vamos a enfrentar. Algunos creerán que se trata de una exageración. Sin embargo, el hablar de que hay la posibilidad de que exista una guerra civil provocada por los gobiernos socialistas progresistas de Occidente no es ni una exageración ni un evento muy remoto. Ya se están dando enfrentamientos o amagues de enfrentamientos. Usted puede ver la realidad que está viviendo España con la inmigración masiva y descontrolada, sobre todo de los islamistas. Pero esto provocado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y no solo Pedro Sánchez, sino una lista larga de gobiernos socialistas que lo tienen secuestrado por más de 20 años. Alemania es otra nación que está sucumbiendo ante esta inmigración. Sí, Alemania. El Reino Unido es realmente una tristeza lo que está pasando. Se van a suprimir o se están suprimiendo ya las libertades individuales, propiamente la libertad de expresión, solo por opinar en contra del Islam. Una nación prominentemente cristiana, como el Reino Unido, que está viendo cómo hay un avance brutal de esta islamización a través de estos mismos gobiernos progresistas que, primero, se equivocaron totalmente al promover esta idea de cero natalidad, o sea, promoviendo el aborto y diciéndole a sus mujeres que era mejor esperarse, que era mejor no tener niños, que tener niños era un problema para el desarrollo personal de la mujer.
o el desarrollo profesional de la mujer. Entonces era mejor esperarse a que le fuera bien, a que tuviera dinero, a que tuviera casa, a que tuviera familia, a que tuviera una profesión, a que tuviera unos ahorros. Y cada vez le hicieron postergar, postergar y postergar. Lo que antes entendíamos era lo mejor de su etapa natural de la mujer entre sus 20, 25 años, para poder concebir, para poder ser madre, porque además sus mejores genes estaban en ese momento funcionando, su vida más sana. No, la mujer se dejó convencer con toda esta agenda globalista del siglo pasado para que no tuviera hijos, para que la maternidad la postergara o por último la eliminara de sus sueños. Entonces, todos estos politiqueros de izquierda que apostaron por todo eso que planteó las Naciones Unidas en su agenda globalista, sabieron o se dieron cuenta que se equivocaron, porque ahora las tasas de natalidad en Europa realmente son preocupantes, son menos de 2.2, lo que quiere decir que ya esa sociedad, bajando un poco más, está condenada a la extinción. Pero entonces, ¿qué hacen estos politiqueros de izquierda? Pues lo que hacen es promover políticas de fronteras abiertas. Por eso el mismo Foro Económico Mundial en sus 8 predicciones decía muy fácilmente que van a haber 1,000 millones de inmigrantes de tercer mundo que van a ir hacia Occidente. ¿Usted cree que eso fue coincidencia? No, fue pagado. Sí, nosotros estamos con nuestros impuestos pagando esa inmigración o esa invasión migratoria masiva y descontrolada. Lo hemos tenido aquí con el gobierno de Joe Biden, pagado con el dinero de los contribuyentes. Y ahora un grave problema para esta administración. Lo mismo que en el resto de Occidente. Pero más allá de lo que pueda significar, además de la invasión migratoria, es el proyecto de islamización de esta hermandad musulmana. Tienen 4, 5 décadas en este proyecto. Y ellos ya lo decían desde el siglo pasado. Van a conquistar Occidente sin disparar una bala, solo a través de sus mujeres. Porque son estas mujeres a las que además se les paga por llegar a Occidente. Y tienen más hijos que los mismos españoles, franceses, italianos, alemanes del Reino Unido, los de Gran Bretaña. A estas mujeres de Occidente las convencieron a tener un solo hijo, o tal vez mejor no tenerlo. Pero vienen las mujeres musulmanas y tienen de a 5, de a 6, de a 8, de a 10 hijos. Y ahora, en todo este proceso de 30, 40 años, tienen un gran peso en la sociedad occidental, al punto que dentro de otros 50 años van a ser la mayoría. ¿Qué cultura occidental va a existir? Ninguna. Y es ahí donde la exageración deja de ser exageración y donde la posibilidad de que exista una guerra civil se convierte cada vez más en una realidad. Hay mucho de lo que tendríamos que hablar, por eso es que quiero plantearlo para el día de mañana. Le pido me tenga esa paciencia y simplemente para despedirme quiero mencionar este anuncio que ha hecho el Departamento de Estado a través del presidente Donald Trump a través del Departamento de Estado sobre que es posible que una nueva situación se esté gestando entre Rusia y Ucrania. Dice el presidente Trump, por la mañana, en una enigmática publicación de Truth Social, insinuó avances en las negociaciones destinadas a detener los combates entre Rusia y Ucrania. ¿Es posible, o es realmente posible, que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? Escribió en Truth Social Trump. No lo creas hasta que lo veas, pero algo bueno podría estar sucediendo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa era la publicación del presidente Trump. El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, el enviado presidencial especial Steve Witkoff, se reunieron ayer con una delegación de importantes líderes ucranianos para seguir desarrollando el plan de paz que podría poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos ha descrito, junto a Ucrania, las discusiones como altamente productivas en una declaración conjunta emitida por los dos gobiernos en lo que va del fin de semana. Para nosotros una gran noticia, seguramente para los belicistas del Deep State, esta noticia les caerá muy mal.
Pero para los que realmente buscamos la paz y los que cuidamos y queremos preservar la vida, sobre todo de la gente inocente, esta puede ser una gran noticia. Ojalá el mundo, en medio de tanta destrucción, en medio de tanto banalismo, pueda recibir esta buena noticia de que al fin otro de los conflictos pueda ser terminado y que gente inocente, que al final, créanme, ni sus familias van a recibir algo adicional por la muerte de sus seres queridos en campo de batalla. Son las grandes corporaciones, como siempre, las que se van a llevar el gran pedazo de lo que quede de esas guerras. Pero ojalá que con este proceso o que en estos acuerdos o en estos acercamientos de negociación de paz también se permita que ya deje de morir gente inocente. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Encantados de haberlos acompañado en este episodio de Conserva la Voz. La promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio de su podcast favorito. Antes de irme, le leo este pedazo de extracto de la Biblia. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.